Buenos días a todos, mi nombre es Andrés Madías y les doy la bienvenida al taller de la red de maíz tardío, donde abordaremos algunos conceptos claves para el manejo de maíz tardío a través de los resultados preliminares que tenemos de la red de esta campaña. La charla va a estar a cargo del doctor Lucas Borrás. A lo largo de la charla van a ir pudiendo hacer sus preguntas en el panel que está en el sector derecho de sus pantallas cuando finalice la disertación las vamos a ir haciendo Lucas en el transcurso unos 10 o 15 minutos para este espacio, y lo que les recomiendo es que las puedan ir haciendo a lo largo de la presentación. Por otro lado, los invito a pasar en el transcurso del día por el stand de Apercid en el hall comercial para enterarse de novedades sobre los programas, ver entrevistas en vivo y acceder a contenidos exclusivos de la institución. Las redes temáticas de Apercid, como la red de maíz tardío, se enmarcan dentro del programa Sistema Chacras de Apercid, que básicamente es un programa de investigación y desarrollo donde buscamos generar conocimiento aplicado a través del protagonismo horizontal de los actores y del aprender produciendo. Es por eso que en la estructura de las redes contamos con la participación de productores que nos brindan conocimiento, trabajo y tiempo para llevar adelante la parte experimental de cada red. Contamos con empresas que nos dan apoyo, nos brindan tecnologías y conocimiento. Y por otro lado contamos con una coordinación técnica que nos brinda soporte científico, en este caso para la red de maíz tardío, a cargo de Lucas Borrás y de Brenda Gambín de la Universidad Nacional de Rosario. Y por otro lado, Apercid tiene una coordinación general del programa Sistema Chacras que busca que todas estas partes trabajen mancomunadamente, que en este caso me toca a mí esa coordinación. Dicho esto, ya paso a presentarles a Lucas Borrás, que es ingeniero agrónomo y doctor, egresado de la UBA, es investigador de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Así que, sin más, los dejo con la presentación de Lucas y nos reencontramos para la parte de las preguntas. Hola a todos, mi nombre es Lucas Borrás, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, a su vez soy investigador de CONICET. Y bueno, hoy voy a estar un poco coordinando este taller y viendo los resultados de la red de maíz tardío de Apercid. La red la lleva adelante un conjunto de gente en distintas zonas, son un montón de ensayos. Desde Apercid la parte de coordinación la hace Andrés Madías y nosotros desde la Facultad de Ciencias Agrarias, Brenda Gambini y Lucas Borrás, que soy yo, llevamos a cabo un poco todo lo que sea protocolos, análisis de datos y escritura de informes y demás. Así que bueno, arrancamos un poco con los datos. La red, un poco para contextualizar la charla, tiene un par de objetivos. Primero y principal, evaluar el comportamiento productivo de distintos híbridos de maíz sembrados en fechas tardías en zona núcleo. Fecha tardía sería diciembre. Y cuando hablamos de comportamiento productivo hablamos sobre todo de rendimiento y humedad cosecha. ¿Sí? No nos quedamos nada más con rendimiento. Humedad cosecha es un punto realmente importante, es un punto crítico en el momento de decisión de qué genotipo sembrar, sobre todo en fechas tardías. Por el otro lado, la red arranca hace ya 9 años, arranca con como un ensayo comparativo de rendimiento y después a lo largo del tiempo se le fueron sumando algunas otras preguntas en el momento de ir optimizando el manejo de maíz tardío. Al principio arrancamos con optimizar la elección de genotipo y hoy estamos viendo cosas de genotipo, pero también cosas de perfil sanitario y respuesta a fungicidas en tardíos, que ahora vamos a ver que hay respuestas positivas a la aplicación de fungicidas, básicamente lo que venimos viendo todos los años. Y a su vez, hoy también tenemos una tercera pregunta, que es evaluar la fertilización con nitrógeno y distintos productos y respuestas al nitrógeno maíz tardío, que es también una pregunta que venimos llevando hace un par de años. La red arrancó como una red general para toda la zona núcleo expandida, que le digo yo, que es del centro de la provincia de Buenos Aires hacia el norte, algo de, o sea, desde
centro de Santa Fe para el sur, algo de Entre Ríos y todo este de Córdoba y sureste de Córdoba. Así que bueno, arranca como una red que engloba todas las zonas y hoy tenemos la red ya dividida en 5 subzonas, un poco optimizando los genotipos ya por subzona, básicamente porque es una red que abarca una diversidad de ambientes bastante grande. Así que bueno, eso es un poco cómo está dividida. Y este gráfico lo muestro porque es mirando para atrás en esa subzona que les decía, o sea, esa zona grande que les decía, donde se fueron produciendo los distintos ensayos a lo largo de los últimos años. ¿Sí? Todos los años la red testea más o menos entre 10 y 12 sitios por año, como promedio, en los últimos años son un poco más, y hay entre 8 y 15 genotipos, 16 genotipos por año. Y bueno, un poco todos esos puntitos fueron donde se ubicaron cada uno de los sitios de testeo durante esos últimos 9-10 años. Y a su vez, ahí arriba, un poco a la derecha, tienen los rendimientos que fuimos sacando como maíz tardío a lo largo de los años, promedio y un poco el de bio a través de los sitios. Son maíces que nos están rindiendo como promedio a través de todos los genotipos, todos los sitios, algo de entre 10.000, ¿no? 11.500 kilos por ahí el mejor año y promedio 7.500 kilos el peor año de la red, obviamente con sitios que rinden menos y sitios que rinden más. Yo creo que hemos tenido sitios que van de 4.000 kilos a sitios de 14.500, casi 15.000 kilos. La red es una red que sigue un protocolo estándar. El protocolo no son microparcelas, son ensayos conducidos con la tecnología del productor, o sea, sembrados con la sembradora del productor, cosechados con la cosechadora del productor. Son ensayos en franjas grandes, tienen 2 o 3 repeticiones. En general son ensayos que tienen, los genotipos están en bloque y a la vez con un diseño como en espejo, como para simplificar un poco la siembra. Pero bueno, cada franja, o sea, cada repetición de cada genotipo son entre 200 y 300 metros de largo por 6 a 8 surcos de ancho. ¿Sí? Eso es un poco cómo se maneja la red. Este año puntualmente, estos son los genotipos que participaron de la red. ¿Sí? Tuvimos 3 genotipos de ACA, el AK473, el AK481 y un genotipo experimental. Tuvimos de Nidera, tuvimos el AX7761, el AX7784, el 7818 y el 7917. ¿Sí? De Brevant tuvimos el 22.6, que es un genotipo que ya se viene usando mucho, y un experimental, que es el experimental 253. De Monsanto de Decap tuvimos 7270 y 7220. ¿Sí? De Limagrain tuvimos el 30775 y el 6600, 6600. Después tuvimos uno de Pioneer, que es el 2167, y uno de Macroseed, que es el 7123. Todos los genotipos no fueron testeados en todos los sitios. Hay algunos genotipos puntuales hay algunos que son generales en todos los sitios, en todas las subregiones, y hay algunos puntuales que se fueron sembrando en distintas subregiones. Esa es una diferencia con el inicio de la red, en la cual todos los genotipos se sembraban en todas las situaciones. O sea, y como es una red bastante amplia geográficamente, empezamos a tener alguna cuestión de que algunos genotipos se adaptan mejor al sur y otras más al norte, con lo cual algunos nada más se testean en algunos sitios y en otros no. Ahora lo vamos a ver puntualmente cada uno. Pero bueno, estos fueron los sitios que hasta hoy tenemos cosechado. En general, este año vamos a tener unos 19 sitios totales, ¿sí? De las 5 subzonas o 5 subregiones, tenemos 4 ensayos comparativos de rendimiento por subregión. Hoy tenemos cosechados 15, vamos a tener 19 porque uno se cayó en una subregión, pero bueno, cuestión que hoy tenemos, la zona de Entre Ríos tiene los 4 cosechados, la zona de Buenos Aires Centro tiene apenas 2, sur de Santa Fe, norte de provincia de Buenos Aires tenemos 3, sur de Córdoba tenemos 3 y Córdoba Norte tenemos 3. En general nos vienen faltando 1 o 2 por subzona, con lo cual, y esto es importante, este es un informe preliminar. Este año pensábamos que íbamos a llegar con el informe final al Congreso
Pero bueno, el Congreso faltan 2 semanas, solo estoy grabando previo al Congreso, así que va a ser, no tenemos el informe final, nunca llegamos con el informe final, básicamente porque esta época del año, principios de agosto, se terminan de cosechar los últimos maíces tardíos. Así que bueno, estos son los 15 sitios. Nada, no me quiero explayar mucho en la descripción de cada sitio en cuanto a cuánto le llovió y demás, pero sí me gustaría reforzar un concepto cuando miramos los distintos sitios que se fueron sembrando. Cuando arrancamos con la red de maíz tardío hace unos 8 o 9 años, todos esos maíces tardíos se sembraban sobre un cultivo en general de soja del año anterior. Hoy, si miramos la anteúltima columna, vamos a ver que vemos el cultivo antecesor, cultivo de servicio vicia más trigo, arveja, cultivo de servicio vicia, trigo, o sea que sería un maíz de segunda, una soja, trigo soja del año pasado, cultivo de servicio vicia, trigo, soja del año pasado, sino trigo, cultivo de servicio, y después lo de Córdoba Norte, hay ahí trigo y trigo. Esto lo menciono porque la red fue modificando, antes eran tardíos como normalmente hoy lo decimos, solamente decimos tardío que viene del cultivo del año antecesor sin cultivo de servicio, hoy son tardíos, los cuales algunos son tardíos propiamente dicho y otros son maíces de segunda sobre un cultivo invernal o sobre un cultivo de servicio. Es raro ya hoy encontrar sitios que sean básicamente sobre soja o trigo soja del año anterior. ¿Está bien eso? Así que bueno, estos son los rendimientos de los distintos sitios. Este año exploramos rendimientos que van desde unos 12.500 kilos o 12.000 y pico kilos a unos 4.500 kilos. Esos rendimientos que uno ve en cada sitio, el box plot ese, o sea, la barrita esa, en cada sitio hay un rango porque hay algunos genotipos que rinden más que otros y porque a su vez están las repeticiones dentro de cada sitio. Acuérdense que cada sitio tiene los 15 genotipos, 16 genotipos, 14 genotipos repetidos por lo menos 2 veces, o sea, por lo menos en 2 franjas, como para hacer un análisis estadístico medianamente robusto. Cuando vamos a los ensayos, a la parte de rendimiento, bueno, lo vamos a ver por subregión, ¿sí? La primera subregión que le muestro es la subregión Buenos Aires Centro, ¿sí? Tenemos 25 de mayo y Coronel Seguí. Nos faltan cosechar algunos sitios, es más, es la subregión que menos cosechada tenemos hasta ahora. De esta subregión, nada, producto de que son 2 sitios nada más, en rojo en la tabla les muestro los genotipos que más rinden y son todos iguales estadísticamente, o sea, desde el 72-20 que está arriba hasta negrita el 78-18 de Nidera, todos esos rinden exactamente lo mismo estadísticamente, obviamente uno un poco más físicamente que el otro en cuanto a rendimiento, pero estadísticamente son todos iguales. Obviamente cuando tengamos los otros 2 sitios vamos a poder afinar mucho más cuáles son los genotipos que realmente se comportaron mejor este año. Los 2 sitios, un sitio fue de 7.000 kilos, otro de 12.500 kilos, son rendimientos relativamente buenos. Así que bueno, cuando vamos a la zona de Entre Ríos, esta es la zona que tenemos los 4 sitios ya cosechados. Acá miren la tabla, ya podemos empezar a afinar un poco más el lápiz. Tenemos los 4 sitios y en esta subzona por rendimiento estadísticamente distintos con respecto al resto. ¿Sí? El de Macrosit 71-23, el 77-61 de Nidera y el 72-20 de Monsanto son los 3 genotipos que más rinden. ¿Sí? Estos son sitios que fueron de 4.500, el de menor rendimiento, a casi 9.000 kilos. Ese es el rango de índice ambiental más o menos que se exploró acá. En la zona sur de Santa Fe, norte de provincia de Buenos Aires, rindes promedio de 8.000 a 10.500 kilos. Los 4 genotipos que más rinden en promedio, el 72-70, 72-20, 77-61 y el AK473. ¿Sí? En promedio de los 3 sitios, perdón, en este caso, y son esos genotipos son estadísticamente distintos que los otros genotipos. La zona sur de Córdoba, tenemos 3 sitios cosechados. Los índices ambientales fueron de 6.600 kilos a 9.200 kilos. Y los 3 genotipos que más rinden con respecto a todos los demás, o sea que se diferencian con respecto al resto, el 72-20,
el de Macrosit 7123 y el experimental 253 de Brevant. Y bueno, nos quedaba Córdoba Norte, tiene 3 sitios cosechados. Acá la verdad es que los genotipos no se diferenciaron mucho. Es verdad que tenemos un sitio con un rendimiento pobre y otros 2 sitios con un rendimiento bastante bueno, o sea, de 5.500 kilos el sitio de menor rendimiento a un rendimiento de 12.300 kilos. O sea que el rango de índice ambiental que se exploró es muy amplio. Y bueno, eso, la realidad es que casi todos los genotipos rinden muy bien y no son muy distintos. Cuando metamos el 4.º sitio creo que eso se va a poder afinar un poco más. Así que bueno, para lo último después les voy a dejar un poco una tabla resumen de por lo menos de todos los genotipos que se fueron repitiendo en todas las subregiones, pero esas son las tablas de las distintas subregiones. Y acá me gustaría aclarar algo muy rápido antes de entrar a humedad cosecha. A lo último voy a dejar mi correo electrónico, tanto el mío como el de Brenda Gamín como el de Madias. El que quiere los datos me los puede pedir, porque muchas veces voy pasando muy rápido todos los datos y uno después se quiere por ahí enfocar en la zona en la cual está. Me pide la información, me pide la presentación, incluso por ahí para cuando sea realmente el congreso tengamos el informe final escrito. Humedad cosecha. Humedad cosecha es un punto crítico en maíz tardío, o sea, y siempre recomiendo mirar el genotipo que sembramos por rendimiento y por humedad cosecha. De zona sur de Santa Fe, norte de provincia de Buenos Aires, los 2 genotipos más secos, estadísticamente con respecto a todos los demás, el 2167 de Pioneer y el Next 22.6. Y acá hay un punto importante, en este año las humedades a cosecha fueron en general más bajas que otros años, con lo cual las diferencias entre genotipos son un poco menores. En general, cuando uno cosecha el maíz, o sea, cuando un ensayo se cosecha más húmedo, puede diferenciar más los genotipos que cuando se cosecha más seco. Estos 3 sitios se cosecharon un poco más húmedos, pero hay algunos sitios que se cosecharon más secos. Estas Córdoba Sur, bueno, casi todos fueron iguales, la verdad que el único un poquito más húmedo que todos los demás, el 77-61. Córdoba Centro, acá sí, ven, los 3 sitios se cosecharon realmente secos, 14.4, 13.3, 13.4 de humedad cosecha. Los genotipos más secos fueron el experimental de Brevant, el 22.6 de Brevant y el de Sursem, el 66.00. El análisis conjunto, agarramos todos esos sitios, los 15 sitios, y agarramos los 9 genotipos que estaban en todos los sitios al mismo tiempo y en los sitios que teníamos datos de humedad cosecha. ¿Sí? Este es un poco el análisis conjunto, por ahí esta es la placa más interesante cuando miramos la macro región, no cuando nos metemos en cada subregión, pero cuando miramos la cosa más global de los genotipos que se repitieron en todos los sitios, los 2 genotipos que quedan como diferentes al resto en rendimiento son el 7220 y el 7270, que lo muestro en el gráfico a la izquierda, la tabla a la izquierda abajo, que rinden estadísticamente distintos al resto. Y los genotipos que quedan más secos, ¿sí? Como en el análisis global de todos los sitios, es el 22.6 de Brevant, el AK473 y el experimental de Brevant, que queda realmente seco. O sea, son los 3 genotipos que más secos quedan y son los genotipos que se metieron en todos los lugares, ¿no? Ahí queda, en esa tabla y en ese análisis, el genotipo que estuvo en una subregión solo no se consideró. Análisis de fungicida. Esto lo venimos haciendo hace años, por lo menos 4 años. El protocolo es bastante simple. Es con o sin fungicida, se analizan todos los genotipos que entran a la red y es un sitio por subregión, así que tenemos 5 sitios totales. La aplicación del fungicida es entre B8 y B10, un poco por protocolo, es entre B8 y por ahí B14, un poquito más avanzado de B10. Lo que se aplica es el producto Amistar extra de Syngenta y se hacen mediciones de índice, o sea, de incidencia de roya y tición durante el llenado para ver si efectivamente el producto tuvo una incidencia o si los sitios tuvieron alguna incidencia mayor o menor. En este año puntual hubo un solo sitio en el cual hubo realmente mucha incidencia de roya y tizón, ¿sí?
¿Qué nos dio los años anteriores? ¿Sí? Primero, los años anteriores nos mostraron que aplicando por protocolo en maíz tardío, todos los años vemos una respuesta que es positiva a la aplicación de fungicida por protocolo en B8, B10, hasta B14. ¿Sí? El promedio de todos los años que venimos haciéndolo, el promedio de ya 4 años para atrás, no este año, sino los años anteriores, nos daba 450 kilos más el aplicado que el no aplicado. Eso lo muestro en el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la derecha está disgregado por año y ven en negrita el no aplicado y en rojito el aplicado. En negrita el no aplicado y el rojito el no aplicado. En negrita el no aplicado y como van a ver, todos los años hay siempre un poquito más de rendimiento como promedio de los sitios que se testearon ese año en el aplicado que en el no aplicado. Como promedio a través de todos los años es 450 kilos. Cuando vamos a ver este año puntual, no cae muy lejos, ¿sí? El promedio de la aplicación de los 3 sitios que se cosecharon hasta ahora de fungicida de todos los genotipos es no tratado unos 8.100 kilos, tratado 566 kilos más con respecto al no tratado. Eso es promedio de todos los genotipos. Cuando nos metemos en los sitios particulares, obviamente dentro de esos sitios, a la izquierda está el análisis de varianza, hay efecto fungicida, es significativo, esos 566 kilos son significativos a través de los 3 sitios. Obviamente hay efectos genotipo porque los genotipos no responden todos igual y no hay interacción. O sea que todos los genotipos mostraron la misma respuesta al fungicida. Aumentado el rendimiento igual. Ahora, cuando nos vamos puntualmente al sitio de más incidencia de este año, que fue ahí en oro verde, ahí sí se dio una interacción de fungicida por genotipo. Acá el efecto fungicida fue muy alto, fue 1087 kilos más, ¿sí? Y a su vez, cuando empezamos a mirar, hay algunos genotipos que respondieron 800 kilos y otros genotipos que respondieron cercano a 1500 kilos en la aplicación de fungicida contra la no aplicación. O sea que, como promedio de todos los sitios, todos los años, tenemos unos 500 y pico kilos más, y en los sitios en los cuales tenemos mucha incidencia de enfermedad, en general algunos genotipos responden más que otros, con lo cual quiere decir que se enferman más. Responden más quiere decir que cuando aplicamos tenemos un poco más de rendimiento con respecto a los otros. Ensayo de fertilización. Esto lo venimos llevando hace bastantes años ya con Yara. Los tratamientos que venimos haciendo es un testigo sin fertilizar. Y este año hicimos dosis de urea, ¿sí? 40, 80 y 120 kilos de urea. Y después de nitrodoble, 40, 80 y 120 kilos de nitrodoble. Y después tuvimos una nutrición balanceada, que es el nitrodoble básicamente, más el nitrocomplex a la siembra. Y obviamente siempre ponemos el manejo del productor como una parte como para tener un testigo. ¿Qué nos da? Bueno, obviamente todo rinde más que el testigo, ¿sí? El nitrodoble, 120 de nitrodoble, es lo que más da con respecto al... Da un poquito más inclusive, o da un poquito más, no estadísticamente distinto que la urea, pero da un poquito más. Y balanceado, esos dan más que... El nitrodoble da más que el balanceado, pero obviamente uno tenía 120 kilos de N y el otro tenía 80 kilos de N. Yo acá les dejo un poco los datos como para que los vean específicamente y uno vaya viendo. Los sitios fueron un poco distintos. En algunos sitios los productos respondieron más que en otros, pero en general se ve a través de todos los sitios que cuanto más nitrógeno pusimos, más rendimiento hay. Y en general cuando miramos nitrodoble o una cosa más balanceada con nitrocomplex, tiene un poquito más de eficiencia por kilogramos de N, que es básicamente lo que vemos todos los años, que en general el nitrodoble tiene más kilos de respuesta que la urea per se a igual cantidad de nitrógeno. Este es un sitio, ¿sí? Bower, Córdoba Centro Norte. Este es el otro ensayo en Entre Ríos, en lo cual hubo muchísima respuesta en el rendimiento en cuanto a kilos de rendimiento, en cuanto a cantidad de nitrógeno aplicado. Y este es el sitio por ahí un poco más complejo de analizar, pero que se despega bastante la nutrición balanceada en cuanto a mucho más eficiencia, y a nitrodoble también, da mucho más eficiencia en kilo de grano por kilo de nitrógeno aplicado.
Esto es un poco la respuesta general que vimos este año con todos los sitios en cuanto al rendimiento, fue aumentando a medida que aumentamos el nitrógeno. Y nada, de esta curva me llamo, no, en general vemos, no me llama la atención, sino que, o sea, queda bastante en evidencia que la cantidad de nitrógeno estuvo muy relacionado con la cantidad, con el rendimiento, y vemos que la curva se tiende a saturar en más de 200 kilos de nitrógeno de suelo más fertilizante. Principales resultados a la fecha, estos son los genotipos que fueron ganando por cada subzona, un poco ya como resumiendo y terminando con la charla. Estos son los por subzona. Acá no puse una de las subzonas que tenía 2 sitios, porque es muy preliminar todavía. En cada subzona, en algunas subzonas quedan algunos sitios por cosechar, pero ya un poco se puede vislumbrar cuáles son los genotipos que empiezan a ganar en cada subzona. Y a su vez, en el análisis conjunto quedan los 2 de Monsanto, el 7270 y el 7220, un poco por arriba que el resto de todos los genotipos. Igual, después cada uno tiene que mirar en cada subzona dónde está su campo y en cada subzona cómo le fue a los genotipos particulares. Obviamente, a humedad cosecha, ¿sí? En el análisis conjunto, el 22.6, el experimental de Brevant y el 473 de ACA quedan muy bien parados, y después el Pioneer y el otro del Sursem también quedan con buena humedad cosecha, cada uno en una subzona distinta. Y nada, acá menciono que un poco las humedades a cosecha fueron menores que en otros años, con lo cual las diferencias entre genotipos no son tan marcadas. La respuesta promedio a la aplicación de fungicida, como una conclusión, son 566 kilos que vimos este año. No es muy distinta a esos 500 kilos que venimos viendo año tras año. Hubo un sitio que hubo mucha respuesta, 1000 kilos, 1100 kilos, como respuesta promedio de todos los genotipos, algunos respondiendo 1500 kilos. En el sitio eso que hubo mucha respuesta, hubo genotipos que rindieron de 800 a 1600 kilos más, simplemente por producto de una aplicación de fungicida. La respuesta de la fertilización fue significativa en todos los sitios, siendo mayor los rendimientos con el aumento de N disponible, sea por urea o sea por nitrodoble, ¿sí? Y en un sitio se vio muy específico la mayor eficiencia en la aplicación del nitrodoble con respecto a la urea. Digo en uno porque realmente se despega mucho, que es el último sitio que había mostrado. Bueno, y en otro se ve más eficiencia de nitrodoble y de nitrocomplex, que era lo último que mostraba. Y a ver, un punto que mencioné antes, pero que queda como conclusión de lo que se ve, por lo menos a priori, faltan cosechar 1 o 2 sitios, pero que queda a priori que los ambientes explorados sugieren un umbral de fertilización con N mayor al que hemos visto anteriormente, que era un poco menos de 200 kilos. Acá vamos a tener cuando tengamos todos los sitios vamos a ver el umbral, pero parecería ser el umbral para maximizar el rinde de por lo menos un poquito más de 200 kilos de N de suelo más fertilizante. Último, esta es la cantidad de gente que trabaja llevando a cabo esta red. Yo por ahí acá estoy como la cara visible, pero estos son todos los que están, nos pusimos todos, mi nombre, pero ahí están todos los que llevan cada uno de los ensayistas. Y acá esta es una red, es un trabajo conjunto en lo cual participa CRECIT, participa CONICET y facultades de mi lado, y participan un montón de empresas que auspician y que nos permiten llevar a cabo y generar toda esta cantidad de información que se va acumulando para optimizar el manejo del cultivo. Y bueno, les dejo el correo mío, el de Madias y el de Gambín, por si quieren pedirnos el informe final o esta presentación o el informe final que espero lo tengamos disponible para el momento del congreso. Así que bueno, gracias por conectarse y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias Lucas. Ya estamos de vuelta para la parte de las preguntas que han llegado del público, para lo cual tenemos unos 15 minutos aproximadamente para este espacio. Paso a la primera, Lucas. Para esta campaña, ¿qué expectativas estás viendo respecto a siembras tardías, dadas las actuales condiciones climáticas, que nos estamos acercando a la fecha de siembra de los maíces tempranos y demás? La expectativa, a ver, si sigue el pronóstico como está
y sigue la recarga de los perfiles como están, que es baja. La expectativa es que hay algunos, o yo diría unos cuantos lotes que estaban planeados inicialmente como maíz temprano, que pasen a maíz tardío, por ahí buscando menor potencial de rinde, pero más estabilidad. Eso se va a dar, en los próximos 15 días, se va a terminar definiendo, por ahí por las lluvias que incluso tenemos estos días, pero la realidad es que la expectativa es que algunos lotes que iban a temprano terminen pasando a tardío, básicamente por busca de una mejor que hoy el temprano no parece que la vaya a tener. Bien. Che, Luca, ¿qué resultado de producción están viendo comparando, siendo que se amplió la red, a también tener maíces de segunda o sobre cobertura, entre esas diferentes situaciones a misma fecha de siembra, siendo que a veces los tempranos pueden sembrarse un poco antes que los maíces de segunda? No, bueno, a misma fecha de siembra, en general el tardío, yo diría el tardío tradicional sobre un cultivo de verano del año pasado, que sería habitualmente una soja del año pasado, va a tener más potencial de rendimiento que un maíz de segunda, ¿sí? Con lo cual va a tener, sí, seguro va a tener más rendimiento, ¿sí? Ahora, la comparación rendimiento de un maíz tardío a rendimiento de un lote de maíz de segunda, la comparación es un poco complicada porque en uno seguramente el productor bajó la densidad y ya ajustó el paquete tecnológico hacia un menor potencial de rendimiento, no solo porque el maíz que va sobre un rastrojo de soja tiene mucho menos nitrógeno, que lo tuvo que haber aplicado, sino que a su vez tiene menos agua, e incluso muchas veces el maíz de segunda está sembrado un poquito más tarde que el maíz, también buscando más estabilidad, ¿no? O sea, a misma fecha de siembra, a todo igual va a tener menos rinde simplemente porque la recarga del perfil es casi nula, pero si comparamos lotes contra lotes de tardío y de segunda, ya el manejo es distinto, ¿no? En términos de que se está buscando más estabilidad en esos casos. Bien. Aprovechando el tema de tardío segunda, una de las preguntas es si el manejo del nitrógeno objetivo con el cual vamos a un tardío o un maíz de segunda, ese objetivo debería ser distinto. Me imagino pensando que en un rendimiento objetivo similar, si deberíamos manejar diferente. No, si el rendimiento objetivo es el mismo, deberíamos estar llevando el lote a misma cantidad de nitrógeno. Sí, si en el tardío estábamos pensando X rendimiento y en el segundo estábamos pensando en el mismo rendimiento, deberíamos estar llevando el lote a la misma cantidad de nitrógeno. Obviamente en el segundo tenemos que poner mucho más nitrógeno porque partimos de un análisis de suelo que los nitratos van a ser muy bajos. Ahora, la realidad es que en uno de segunda vamos a tener una expectativa de rendimiento menor, con lo cual vamos a estar llevando el lote, o sea, vamos a estar sembrando una menor densidad, un poquito menos de densidad, y a su vez llevando el lote a un umbral de nitrógeno, Un poquito más bajo. básicamente porque tenemos una expectativa de rendimiento menor y fundamentalmente porque nos está faltando agua, ¿sí? En un caso estamos partiendo de un perfil casi completo, en el otro estamos partiendo de un perfil que depende de cómo me lo dejó el trigo, pero seguramente bastante seco, ¿sí? Es básicamente. Pero no quiero dejar de decir, en el de segunda tenemos que poner más nitrógeno que en el tardío tradicional. A pesar de que el umbral por ahí sea un poco más bajo, porque tenemos una expectativa de rendimiento menor, vamos a tener que poner mucho más nitrógeno que en un tardío tradicional. Perfecto. Lucas, acá, bueno, una pregunta es ¿por qué no tenemos localidades en el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa? Esa quizá la atajo yo como de coordinación. Desde la red hemos hecho varios años el intento de llevar una zona más al oeste, en realidad, donde hay una fuerte presencia del maíz tardío. El tema hasta ahora fue que no hemos conseguido la suficiente cantidad de sitios que se hagan cargo para construir una zona con las características como las manejamos ahora. No obstante, para esta campaña que viene,
estamos buscando de vuelta poder llevarlo a una de las zonas más al oeste de Buenos Aires, para tener abarcado esa región también, que era una zona fuerte de tardío, ¿no? Desde ya. Así que nada, me gustaba eso, dejarlo aclarado. Lucas, otra pregunta que llega del público es si analizamos la interacción del cultivo antecesor con el híbrido, con y sin cultivo de servicio, gramíneas, leguminosas, si es, digamos, como algo más general, si es esperable que pueda haber un cambio de ranking en función de los genotipos, en función del antecesor, ¿o no? Sí. Mirá, la verdad es que no se hizo. Hay que ser sinceros, no lo hicimos. La realidad también es que no lo hicimos porque hasta ahora no hemos tenido la capacidad de hacerlo. Y eso es porque, como explicaba un poco en la charla, arrancamos con tardíos todos en un rastrojo de soja del año anterior, sembrando más tarde. Y recién hoy tenemos realmente muchos casos en los cuales ya esa situación no es tan evidente, o sea, no es tan normal, y tenemos muchísimos casos con un cultivo de cobertura o con un maíz sobre trigo. Yo creo que es una pregunta válida, porque puede haber una interacción. A ver, interacciones, genotipo por ambiente, la hay, ¿no? Entre que algunos genotipos están mejor en los mejores ambientes y otros genotipos se comportan mejor en los peores ambientes. Por lo menos son un poco más estables. Eso existe, eso es relevante para la comparación maíz tardío, maíz de segunda, básicamente porque el de segunda va a ser un ambiente peor, ¿sí? Con lo cual está bueno mirar esa cuestión de estabilidad, pero si nos vamos específicamente a la interacción cultivo de cobertura de segunda o tardío, qué genotipo se comporta mejor o peor, en esa interacción no lo vimos todavía, pero creo que es una pregunta que hoy estaríamos con capacidad de poder atajar y poder ver. Yo creo que seguro va a haber una interacción, porque cuando comparamos genotipos del mercado, hoy los genotipos responden distinto a la densidad, responden distinto al nitrógeno, con lo cual si responden distinto al nitrógeno, seguro van a terminar respondiendo distinto a comparaciones de tardío con de segundo. Perfecto. Lucas, te hago dos que tienen que ver con la parte de suelo, de nitrógeno. Una es si no tienen medido el N según el antecesor, cuando viene de vicia, de trigo, de cobertura, o de barbecho, el maíz. Y la otra es si no estamos pensando en medir y ajustar NAN según las zonas y condiciones climáticas de los años, porque se ve un gran peso en la construcción del rinde y más en maíz tardío. Sí, lo de nitrógeno está hecho, lo de cantidad de nitratos en los distintos antecesores. Por ahí en la tabla o en el análisis de datos ponemos nitrógeno total, ¿no? O sea, nitratos de 0 a 60 más nitrógeno, más nitrógeno fertilizado, pero después en cada uno de los sitios está el dato de nitratos a la siembra, quizás no fue descripto, pero bueno, evidentemente siempre vamos a esperar una menor cantidad de las tres situaciones, la que menos tiene siempre el de segunda sobre trigo, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, lo de NAN se ha ido midiendo a los últimos años. Yo no recuerdo que haya saltado como algo que nos permita diferenciar lotes o sitios en manejo de nitrógeno, por lo menos en el análisis inicial que hicimos con Tomás Collos en el caso de predictores para la respuesta a nitrógeno, ¿sí? A través de distintos sitios. Ahí me acuerdo que no saltó, pero bueno, construyendo cada vez más sitios y años, uno va construyendo una base de datos que quizá habría que revisarla un poco y ver si queda, básicamente eso. Sí, la gran verdad es que por lo menos se veía poca variabilidad en los datos de NAN. Este año se ve un poquito más en algunos sitios más del sur de Córdoba, valores un poco más bajos, pero en general no veíamos gran variabilidad en los datos de zona centro. Sí, bueno, es un requisito básico que haya variabilidad como para que después surja como un predictor importante en la respuesta de nitrógeno. Pero está bueno. Otra pregunta que tiene que ver con la parte de uso de fungicidas es si la respuesta
tenemos algún indicio si fue más por roya o por tizón, que haya habido más o menos respuesta. Mirá, no me acuerdo. Incluso los datos no los terminamos de analizar del todo de este año porque básicamente no teníamos todos los sitios cosechados. Sin embargo, yo diría que por los dos, pero no te lo puedo asegurar así fehacientemente. No me recuerdo cuál de los dos. No sé si, Andrés, vos te acordás qué enfermedad estaba. Si miramos todos los años, en general depende mucho del sitio. Hay algunos sitios con más incidencia de roya y otros con más de tizón. Puntualmente los de este año, los dos que mostraste vos en la presentación, que eran de Entre Ríos, la enfermedad que estuvo afectando fue tizón. Este año puntualmente. Los dos sitios que mostraste vos con más respuesta. Algo que aportaría ahí es que nosotros hay que recordar que lo aplicamos un poco por protocolo, ¿sí? En B8, B10. En ese momento, en la gran mayoría de los lotes, no hay ningún tipo de incidencia, o sea, no hay una severidad que no vemos una enfermedad, pero después vemos la respuesta en rendimiento, y de vez en cuando esa respuesta en rendimiento se traduce en que en las franjas que tenían en fungicida se veía un poco menos de enfermedad que en otras, pero hay veces que tampoco se da 100% eso, y sin embargo también se ve una respuesta evidente en rendimiento. Eso es algo relevante a mencionar. Bien, Lucas. Una pregunta sobre manejo del nitrógeno, que ven que la respuesta fue contrastante un poco entre sitios al agregado de nitrógeno. ¿A qué factores se puede ver esa respuesta? Una cosa que yo no mencioné en la charla, pero que es evidente, es que algunos sitios vienen de un antecesor de soja del año pasado, como un tardío tradicional, y otros son maíces de segunda, ¿no? Sobre un trigo. Con lo cual, damos esos dos casos, la respuesta al agregado de nitrógeno va a ser bien contrastante. ¿Sí? Eso es la parte fundamental en la comparación de sitios. Y después, otra cosa que vemos este año es que el umbral, eso lo menciono en la última parte, el umbral que parece saturar el rendimiento con respecto al nitrógeno, de N del suelo de 0,60 más fertilizante, el umbral parecería estar más cerca de 200 o 220 kilos de N, más que 160, 180, como nos daban los primeros datos cuando arrancamos con la red. Bien. Perfecto, Lucas. Una pregunta respecto al tema de plagas. Si querés te ayudo a complementar algo yo, pero ¿qué incidencia estamos viendo del tema de cogollero? ¿Qué tratamientos aplican y en qué estadio? Si querés aportar algo vos, Matías. Sí, mira, respecto a esa pregunta, hace ya desde el año pasado y en algunas localidades incluimos un híbrido refugio, se incluyó dentro de los ensayos y se hicieron determinaciones de cogolleros por evento, digamos, biotecnológico, no en todos los híbridos, sino seleccionamos algunos genotipos por el evento que tenía. La verdad que en total analizados hubo unos 19 sitios, de los cuales realmente en un tercio de esos sitios en los 2 años se llegó al umbral de referencia de aplicación, que es un 20% de plantas que tomamos con daño 3 de la escala Davis. Digamos, para tener una magnitud de, por lo menos en estas 2 campañas, del daño que hemos tenido por cogollero. Y después sin haber un patrón facial claro de esa incidencia. Y después, dentro de los eventos, hemos visto que se ve un menor nivel de control en lo que es BT Triple Pro o Power Core solo, y una muy buena eficacia en lo que es Power Core Ultra, Leptra o Diptera 3. Que hemos estado viendo. Y después la parte de aplicación manejo está a cargo del ensayista, esa es la verdad, y en general se han aplicado cuando alguno de los híbridos ha superado ese umbral. Pero bueno, ese como comentario de lo que estamos viendo en plaga. Este año en el informe va a salir algo, en el informe de la red va a salir algo sobre eso. Así que... si
acotar algo, hay que recordar que hay algunos, o sea, más viniendo de la parte de manejo de maíces no transgénicos en tardío, hay que recordar que hay algunos tratamientos de semilla que hoy son muy eficaces para controlarme por ahí esa primera generación de cogollera sin tener una necesidad de una aplicación química en el campo. Perfecto. Bueno, gracias, Lucas. Miren, aquí la verdad quedaron varias preguntas acá dando vueltas del público y estamos ya medio en horario como para dejar la sala para dar paso a que se acomoden los próximos disertantes. Así que invito al público a que lo busquen a Lucas a través de la plataforma, como que va a estar cargado como disertante, y le puedan transmitir sus consultas a través del sistema del Congreso para que él se las pueda... Sí, o que nos escriban en unos 10, 15 días para pedirnos el informe final de todos los sitios, ¿no? Eso, perfecto. En breve lo tenemos. Exactamente, y pronto vamos a tener colgado dentro de la web también la red de Maíz Tardío, el informe, la revista con los resultados finales de la campaña. Así que bueno, Lucas, te agradezco por tu tiempo y la presentación y todo el laburo que estás haciendo junto con Brenda. Gracias a todos. Gracias a todos a Presi por organizar todo esto, porque yo de vez en cuando soy el que analiza, pero la fuerza motora que hace todo esto no soy yo, voy a ser sincero. Y por el otro lado, bueno, gracias a todos por conectarse y escucharnos de la charla. Y bueno, las dudas, consultas, nos escriben. Bien, hasta luego.